hermanos, espero que hayan podido disfrutar su tiempo en familia. Aquí les comparto una fotito, nuestro 4 de julio, estuvimos ahí en la playa con Ross, ¿no? Ahí miren a Ross, andaba ahí tirando cámaras, ¿no? Con el viento todo ahí, ¿no? Todo artista, ¿no? Con el viento le está dando el pelo, ¿no? Todo, ¿no? Pero fue muy especial, lo disfrutamos, la verdad que fue muy, muy lindo. Hubieron esos fireworks, ¿no? Pudimos estar en la playa, disfrutar, reír, jugar, ¿no? Y para nosotros fue nuestro segundo 4 de julio, porque hermanos, en junio nosotros cumplimos un año de estar aquí, imagínate. Ya un año, wow, cómo pasa el tiempo, es impresionante, pero muy, muy felices, muy, muy contentos de estar con ustedes. La verdad que ustedes, hermanos, son una gran bendición y con Jessica nos sentimos sumamente a gusto y más que a gusto nos sentimos muy felices por el ministerio. Son muy amorosos, muy serviciales, están siempre pendientes del uno y el otro. Justamente hablábamos eso con los líderes este domingo y dentro de las muchas cualidades buenas que tiene el ministerio, una de ellas es que están pendientes unos de otros cuando alguien se enferma y hay esa camaradería, ese servicio, ese apoyo y eso es muy especial, algo que Dios valora mucho. Solo para recordarles, estamos en la serie de nuestros fundamentos en Cristo, seguimos en ella debido a que todavía no nos ha dado el tiempo el mes pasado de terminar todo lo que queremos aprender de estas convicciones, de estos fundamentos en Cristo. Hasta ahora hemos aprendido sobre la verdad, que gracias Ramiro por la clase del domingo, fue muy atinada, ¿verdad? Muy profunda, muy animante, ¿verdad? Siempre nos encanta escucharte hablar de Dios y que nos lleves a Él. Y hemos estado aprendiendo también sobre la gracia. Camilo ha estado hablando sobre la gracia en el pasado, unas muy buenas clases. Sé que tuvieron una media semana muy buena. Yo no pude estar, estaba en una clase que hace meses me había pedido el Ministerio en Español de Tampa para poder darle, ¿verdad? Ya que quieren animar, ¿no? A su ministerio también. Y pude estar ahí un ratito compartiendo. Y hemos hablado la última vez que me tocó hablar fue sobre la santidad. Si se acuerdan, hablamos sobre este fundamento. Hemos hablado sobre la verdad, hemos hablado sobre la gracia y la santidad como fundamentos muy importantes para poder vivir este cristianismo, esta nueva vida. Y hoy quiero que tomemos un tiempo para profundizar sobre una de esas características de la santidad que hablé esa vez, que hablé sobre la santidad, y era sobre el valor y la valentía. Si te acuerdas, hablamos de cómo el valor, cómo la valentía nos distingue como diferentes, ¿no? Y que Jesús, ¿no? Dijo, ¿acaso voy a decir, ayúdame Dios en un momento difícil? No, si no dices, no, Dios, glorifica tu nombre, dijo, ¿no? Este es un momento para que tú te lleves la gloria en medio de mi necesidad, en medio de la situación que estaba atravesando nuestro Señor Jesucristo. Así que la clase de hoy se titula Libertad sobre el miedo, ¿no? Libertad sobre el miedo. Y cuando hablamos de libertad, pienso en este 4 de julio que acaba de pasar, porque es lo que pensamos, ¿no? Según lo que he estado aprendiendo, la historia del Día de la Independencia, el 4 de julio se marca esa declaración en 1776, la separación del Imperio Británico, ¿no? Que estaba bajo el yugo británico, este hermoso lugar. Y justamente me recuerdo de la famosa película, no sé si ustedes la han visto, El Patriota con Mel Gibson. Es una increíble película, muy inspirante y me encanta, ¿no? Cómo él pelea por su familia, pelea por su país y no quería en realidad, pero al final termina envuelto en circunstancias que no tenía muchas opciones que enfrentarlas y al final le dan la victoria. Bueno, es una historia muy bonita que va entrelazada con el tema de la liberación de este país. Y algo muy importante es que Estados Unidos es libre, ¿no? Hay libertad sobre este imperio que había en este mundo. Y la verdad es que muchos países de Latinoamérica y del mundo ya son libres e independientes, ¿no? Como dice en Honduras el 15 de septiembre, ¿no? Soberano e independiente, dice en Honduras, ¿no? Tú lees la historia y lees el escudo y todo y habla de la libertad, de la soberanía. Entonces, por eso es que le hemos titulado el día de hoy Libertad sobre el miedo.
Porque lo que pasa, hermano, es algo que hacía reflexión mientras estaba pensando y hablando con Dios y orando, es, realmente estaba pensando, bueno, ¿qué tipo de libertad es la que hace falta todavía? ¿Qué tipo de libertad es la que no tenemos en todas partes? Porque hay libertad de una forma física, una forma de gobiernos del mundo, en la mayoría del mundo, pero todavía hay millones de personas que son esclavos y no tienen esa libertad espiritual, son esclavos del pecado. Y quiero hablar un poquito sobre eso. El primer punto que quiero compartirlos es sobre una esclavitud moderna. Y digo moderna porque en realidad tiene muchos siglos. Y para eso quiero que vayamos a Juan 8 del 34 al 36. Vamos a decirles que puedan sacar sus Biblias, ¿verdad? Últimamente no estoy trabajando el PowerPoint en su full como antes, porque honestamente quiero, hermanos, que nosotros hagamos el esfuerzo de buscar las escrituras, hagamos el esfuerzo de, si no puedes por algún Y o X, por lo menos apuntar las escrituras y poder entonces dar seguimiento a estas clases, ¿no? Creo que es muy importante que no perdamos la convicción de ir a la Biblia y hacer los apuntes que ayudan tanto a poder meditar y a profundizar y a que se quede guardado el mensaje. Juan 8 del 34 al 36 dice, Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Así que si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Mira qué interesante, aquí Jesús nos dice que hay otro tipo de esclavitud. Hay otro tipo de independencia que debemos buscar en este mundo. Y es la libertad del pecado. Entonces, el 4 de julio celebramos en Estados Unidos el Día de la Independencia, el Día de la Libertad, de la tiranía, sobre en ese entonces que había un imperio británico. Amén, qué increíble, cosas increíbles pasaron. Pero ese es el comienzo nada más, de muchas cosas que Dios quiere trabajar en este mundo. Y una de ellas, y la principal, es la libertad, la independencia, ser libres verdaderamente del pecado, de este mundo espiritual que nos rodea, de esta oscuridad que nos rodea, realmente ser libres. Jesús estaba analizando como en toda causa de independencia hay libertadores, ¿no? Hay esos héroes de la independencia, les decimos, ¿no? Y Jesús es nuestro libertador. Es más, dice la Escritura en el versículo 36, si el Hijo los liberta, dice mi versión, serán verdaderamente libres. El libertador, el héroe de la independencia, de la libertad espiritual es Jesucristo. Así como Simón Bolívar es el libertador de Bolivia y de muchos otros países en Sudamérica, así como en Honduras se celebra Francisco Morazán, José Cecilio del Valle, y podemos poner muchos más, Estados Unidos, ¿no? Todos los presidentes, especialmente los que comenzaron, ¿no? Abraham Lincoln, etcétera. Tenemos grandes héroes en este mundo que ayudaron a que hubiera una libertad del país, que hubiera una independencia, pero la Biblia nos enseña que hay un libertador espiritual y ese es Jesucristo. Él es el que da la libertad espiritual, no hay otro. Así como este mundo, entonces, hermanos, es importante entender que así como este mundo tiene libertadores y que celebramos independencias, también Dios tiene a Jesús como el libertador de este mundo que vivimos, que nos rodea espiritual. Y entonces esto es muy importante entenderlo porque muchas personas no entienden estos conceptos, hermano. Ven a Jesús y lo ven de diferentes formas, ¿no? Como un buen hombre, como el Hijo de Dios. Ven las películas de Jesús y dicen qué increíble Jesús, o pobrecito Jesús cuando está pasando la cruz. Pero no entendemos que Jesús vino a traer libertad y que Él libera a todos los que estamos oprimidos por el pecado. Así que Jesús nos da esta libertad. Una de las cualidades de un libertador es la valentía. Por eso estoy hablando de esto. Porque una de las cualidades de un libertador es, tiene que ser valiente, ¿sí o no? Un libertador no puede ser un cobarde. O sea, va a enfrentar dificultades, va a enfrentar adversidades, va a enfrentar peligros.
Aún su propia vida está en juego. Pero no puede ser un cobarde. Tiene que enfrentar con valor la causa. En Juan 14, 27, vamos a Juan 14, más adelante 27, dice así: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tengan miedo. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Aquí Jesús llamándonos, ¿no? Dice, va a ser difícil. Yo les doy paz, pero cuiden su corazón de que no se llene de miedo. Y la verdad es que todos luchamos con los miedos, aunque nosotros queramos enfrentarlos o no. La verdad, en mi vida yo he visto que yo tengo que constantemente reconocer que tengo miedos en mi vida y necesito aprender a vencerlos como Jesús venció los suyos. Juan 16, 33 más adelante dice nuevamente algo parecido Jesús. Juan 16, 33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mira qué increíble. Jesús está hablando como un libertador. Yo he vencido al mundo. Dice. Tengan valor. Confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Van a haber aflicciones, van a haber problemas, pero tengan fe, confíen, dice. Yo he vencido al mundo. Y nuestra visión, hermanos, como tú sabes, es imitar a Jesús. Esa es nuestra visión en la iglesia, es imitar a Jesús. En el ministerio queremos seguir a Jesús, queremos seguir su valentía, porque al seguir su valentía, seguir su vida y imitarlo a él, podemos llevarlo a la comunidad. Es bien difícil que nosotros queramos ir a las comunidades a servir, a dar, con algo que no tenemos. Es muy difícil. Yo puedo ir allá y servir y dar y que las personas esperen algo de mí que yo no les pueda ofrecer. Y muchas personas en este mundo están viviendo bajo el miedo. Y nosotros también somos tentados constantemente con este tema del miedo. ¿Y por qué es vital? Te puedes preguntar. Porque, ¿sabes? El miedo es la primera emoción que entró con el pecado. ¿Tú sabías eso? Es la primera emoción que entró junto con el pecado. Cuando vamos a Génesis 3, con el tema de Adán, en Génesis 3, es interesante ver lo que dice aquí. Te lo voy a leer, Génesis 3:10. Y él respondió, ustedes saben, pecaron, comieron del fruto prohibido y después se escondieron. Y Dios los andaba buscando, ¿dónde están, no? Y el versículo 10 dice, y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Mira qué interesante que después del pecado, la primera emoción que entra al mundo negativa es el miedo. Es la primera. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros podamos entender que debemos buscar imitar a Jesús en ser valientes. Como ustedes saben, algunos han escuchado, hay 365 escrituras sobre el miedo. O sea, una para cada día del año. Solo para que entendamos cuán real es este tema. Y algo que yo quiero compartir contigo es que este miedo que muchas veces sentimos por diferentes razones y que quiere entrar a nosotros y nos quiere opacar, nos quiere hacer esto que hizo con Adán, nos quiere que nos escondamos, quiere que huyamos, no quiere que lo enfrentemos las cosas. Este tipo de miedo no se vence con la fuerza humana, como lo hicieron los héroes de la independencia aquí en Estados Unidos, en nuestros países en Latinoamérica. No se vence con la fuerza humana, este tipo de miedo. ¿Ok? Es muy interesante. Porque yo me acuerdo en Honduras, cuando yo no estaba sin Dios, y aún estando con Dios a veces, ¿no? Pero más cuando no estaba con Dios, se miraba más reflejado esto. Cuando yo quería ser un hombre valiente, y yo quería reflejar esa valentía, había varias cosas que uno hacía. Uno es ir al gimnasio. Sí, ibas al gimnasio para sacar músculos, para ser fuerte, porque si te ves fuerte, la gente te tiene miedo, dicen, ¿no? Pero esto es humano,
pero los pensamientos, tenés músculos, ¿no? ¿No? Entonces, como hombres queremos tener músculos y vernos fuertes, ¿no? Para que el otro lo piense dos veces, ¿no? ¿Verdad? Y vamos al gimnasio para sacar músculos. La otra forma humana es vencemos el miedo con un arma. Tenemos un arma, aquí nadie pasa, ¿no? Tenemos, y es la forma humana de mostrar que yo soy valiente y que yo voy a, tú sabes, ¿no? Yo, cuidado te metes conmigo porque yo ando armado, ¿no? Esa es otra forma. Otra es poner la cara enojada, ¿no? Nos ponemos todos así, serio, y tratamos de intimidar, ¿no? O hablar fuerte, con la voz fuerte, ¿no? Y empezamos a querer intimidar con la voz, con la forma. Esas son formas de vencer el miedo de una manera humana, ¿no? Porque así es como trabaja el mundo. O aprendemos un arte marcial, ¿no? ¿No? Aprendemos karate, taekwondo o jiu-jitsu o qué sé yo. Y cuidado te metes conmigo porque yo soy cinta negra, ¿no? Entonces, ahora, quiero entender, no hay nada de malo en cuidar tu cuerpo, no hay nada de malo en algunas de estas cosas. Creo que el punto es que este miedo que estamos hablando no se vence de esta forma. No vamos a poder vencerlo con estas fuerzas humanas o con la forma en que nosotros entendemos que podemos vencer el miedo. Tengo que, tú sabes, ¿no? Aguantar y seguir adelante, ¿no? Y morir en la batalla. Es más profundo que eso. Es más profundo que eso. Eso es una actitud que, amén, que bueno si la tienes, pero no te va a llevar muy lejos en la fe. En algún momento va a caer. En algún momento te vas a desanimar. En algún momento te vas a abrumar. En algún momento vas a perder las fuerzas, ¿no? Entonces, esto lo digo porque a mí me ha pasado. Este es un miedo que se vence con el Espíritu de Dios. Este es un miedo que se puede vencer. Esta esclavitud moderna del pecado solo la podemos vencer con el Espíritu de Dios. Y vencemos la esclavitud del pecado imitando esa valentía de Jesús. Así que yo le digo la valentía espiritual. Piensa en una valentía espiritual. Porque Jesús nunca levantó ninguna espada. Jesús no tuvo que intimidar a nadie. Jesús no tuvo que pelear con nadie, pero todos reconocían que Jesús era un hombre valiente. Muy valiente. Entonces, este tipo de valores tiene que ver con es interno. Es una valentía interna que viene del Espíritu y que cualquiera la puede reconocer sin ni siquiera tener nosotros que usar este tipo de otras técnicas o herramientas humanas para hacer pensar que somos verdaderamente valientes. ¿Ok? Entonces empecemos por ahí. Esto es una valentía espiritual que viene del Espíritu. Vamos a ver un momento donde los discípulos del primer siglo tenían miedo. Y quiero que veas qué fue lo que pasó y cómo es que terminaron valientes. Vamos a ver, vamos a Hechos 4, 23 al 31. Vamos a Hechos 4 y vamos a leer el del 23 al 31. Dice, una vez que fueron puestos en libertad, Hechos 4, versículo 23 estoy leyendo. Una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos todos juntos, elevaron sus voces a Dios y dijeron, soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de tu siervo David, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús, para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Entonces aquí podemos ver, ¿no?
cómo estaban pasando una situación donde, bueno, los apóstoles habían sido apresados, algunos de ellos llegaron, habían sido amenazados, habían pasado por varias situaciones y estaban los miembros de la iglesia, ¿no? El congregado y viendo qué estará pasando y qué va a pasar. Y llegan, ¿no? Y están todos juntos, ¿no? Imagínate, ¿no? A los líderes los andan persiguiendo, los amenazan y de repente se reúnen todos juntos y llega, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Y les contó todo lo que había pasado y qué hicieron ellos. Vieron y juntos, dice, elevaron sus voces a Dios y empezaron a orar. ¿Y qué es lo que les pide en el versículo 29? Dice, concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. ¿Por qué estaban pidiendo eso? Porque obviamente había la tentación del temor, de que las autoridades, imagínate que estuviéramos siendo perseguidos por las autoridades del país, por nuestra fe. Y de repente ellos, seguimos con esto nos va a llevar a la cárcel, esto nos va a llevar puede llevarnos a la muerte, me explico. Y estaban reunidos ahí y oraron a Dios. ¿Y qué es lo que pidieron? Padre, sálvanos de esto. ¿Será que nos vamos a...? No. Señor, danos valor para proclamar tu palabra. ¿Me explico? Ellos entendían sus convicciones. Nosotros no vamos a dejar de proclamar la palabra de Dios. Necesitamos es valor. Tenemos miedo. Es lo que necesitamos, valor. ¿Y qué pasó? Dice que se sacudió al terminar de orar. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Oran, ¿qué pasa? Piden por valor. Son llenos del Espíritu Santo todos, no solo los apóstoles. Todos los que estaban congregados, o sea, todo el One Miami Church en español, todo el ministerio, imagínate que somos nosotros, todo el ministerio llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice después? Proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. ¿Cuál era la clave? Que estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso es una valentía espiritual. Es una valentía que viene del Espíritu Santo. Y hablábamos con los líderes este domingo, porque yo estoy haciendo un estudio sobre la iglesia de hecho para entender los signos vitales de una iglesia saludable y tener nosotros un ministerio saludable. ¿Cuáles son los signos vitales? Y uno de los signos vitales de una iglesia saludable es que la iglesia es guiada y dirigida por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está activo. Y no solo eso, los miembros, la congregación entiende cuándo es el Espíritu Santo y cuándo no es. Conocen, entienden sobre esto. Así que esta es una de las cosas que queremos aprender más adelante. Queremos tener una serie sobre el Espíritu Santo, pero creo que es importante que entendamos de una manera saludable, no religiosa, sino saludable, cómo es que el Espíritu Santo nos dirige, cómo podemos interactuar y relacionarnos con la tercera persona de la Trinidad. Sí, que estaban con temor, tenían miedo a la persecución. ¿Qué hacen? Piden proclamar con valor, a no tener temor. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que debemos aprender más, hermano, acerca de las Escrituras, porque una de las cosas dice que proclamaban, llevaban el mensaje, llevaban la palabra de Dios, llevaban este mensaje de Jesús. Entonces, una de las cosas que nosotros, hermanos, tenemos que crecer, todos nosotros, es aprender más de las Escrituras de manera personal. Tenemos que poder entrenarnos en temas como, por ejemplo, el aborto. Ahorita que está de moda, hermano. Tenemos que aprender más sobre el aborto. ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? No qué dice mi vecino, no qué digo yo, no qué piensa Mengano. Ok, podemos tener muchas opiniones, pero la más importante es qué piensa Dios de esto. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Sobre el aborto. Y crear convicciones, porque cuando vayamos con las personas que están afuera, ellos quieren saber qué pensamos. Y no le vamos a decir, bueno, yo creo. No, decir, mira, la Biblia dice eso, la palabra de Dios nos dice esto. Si tienen un problema es con Dios, no con nosotros, porque la palabra de Dios dice esto. Entonces necesitamos instruirlos, no a lo que nosotros creemos, sino a lo que Dios enseña. ¿Qué tal temas como LGBT? ¿No?
esto del lesbianismo, del tema de los gays, el tema de los bisexuales, de transgénero. Este es un tema serio acá también. Tenemos que aprender, tenemos que tener algunas escrituras, y mi esposa la vez pasada estaba en el staff y estaba hablando sobre poder tener un cheat sheet, ¿no? Cómo tener escritura sobre ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi cheat sheet personal. Cuando tú ves mi Biblia, bueno, que está ya medio viejita, cuando tú ves mi cheat sheet, ves aquí atrás, no sé si se puede ver, no se ve. Bueno, ahí está, ahora sí lo ven. ¿Ves eso? Eso está atrás de mi Biblia y hay varios temas y ciertas escrituras. Porque cuando yo ando con alguien y me preguntan sobre, yo no me acuerdo de todas las escrituras. Entonces yo voy ahí, voy a mi cheat sheet y voy a la escritura. Ah, ¿quieres hablar sobre el aborto? Aquí está. ¿Quieres hablar sobre este tema de lesbianismo y gay? Aquí está. ¿Qué necesitas de esto? Aquí tengo mi cheat sheet. Sobre temas que la gente necesita instrucción. Porque para eso estamos llamados, para proclamar la palabra, para instruirlos. Y tal vez no vamos a tener la Biblia en el momento, pero si tenemos las convicciones formadas, podemos dar una opinión. Y podemos enseñarla a los demás con más convicción, con respeto, con amor, pero con la verdad, como nos enseñaba y nos expresaba Ramiro el domingo, con la verdad, ¿no? Así que vemos esto. A mí me pasó con una enfermera. Me hicieron un examen, ¿no? Porque estoy ahora en un nuevo tratamiento. Y mientras estaba con la señora, yo dije, bueno, ¿de qué hablo, no? Y empezamos a hablar y empezar a hablar conversación. Y lo bueno es que aquí las personas hablan, les gusta hablar, ¿no? Hablas con las personas y ellos te dicen y hablan. La mayoría, por lo menos, todos están callados, pero si tú les armas conversación, empiezan a hablar, ¿no? En Latinoamérica no sucede mucho esto a veces, ¿no? Pero aquí sí. Entonces, y empiezan a hablar y me habló y le pregunto, ¿de usted dónde es? Yo soy de acá. Y empezamos así, no, qué bien. Y su familia, sí, y wow, ¿y cómo está esto? Sí, no, es impresionante cómo los nuevos jóvenes de Cuba están llegando. Me empieza a hablar de Cuba, ¿no? Y de cómo las nuevas generaciones vienen perdidos y que no saben nada de valores. Y ella me estaba expresando, ¿no? Y yo, pues, y ya empezamos a hablar, sí, los valores son importantes, esto, lo otro, y mi enfoque era, ok, tengo que instruirla en el camino de la verdad, ¿no? Tengo que darle lo que sé, ¿no? Y tal vez no tenía la Biblia ahí, pero podía expresarle algunas cosas, ¿no? ¿No? Al final quedó muy bueno, ahí queríamos como seguir hablando, pero ya no podía, venía el otro cliente tenía que hacer su examen, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar esas oportunidades. Tenemos ya nuestras invitaciones que Benjamín nos ayudó a sacar, así que gracias, Benjamín. Tenemos nuestras invitacioncitas, pídele a Benjamín esas invitacioncitas, porque mira, ahí una perfecta oportunidad para, mira, aquí te invito, ¿quieres conocer más de la Biblia o quieres aprender? Aquí estamos a la orden, ¿no? Te invitamos a estar ahí. Y ahí estamos. Estamos pensando también hacer unos panfletos, unos folletos, ¿verdad? Que nuestro querido Gabriel Parque se ha dispuesto a querer ayudarnos. Estamos trabajando en el diseño porque queremos ir a las comunidades a nuestro alrededor para que vayan a nuestras reuniones, ¿verdad? Entonces, una de las planes es poder ir y hablar con la gente, llevarles estos flyers, ¿no? Y de la iglesia y puedan conocer, invitarlos al alrededor. Pero es importante que nosotros estemos aprendiendo de la palabra de Dios en estos temas. Todos, hermano. Todos debemos estar aprendiendo. Porque, sabes, si llegan 20 personas a la iglesia, yo no voy a estudiar la Biblia con las 20 personas. Ni puedo atender a 20 personas en la iglesia. Pero ni siquiera los líderes, no somos tantos. Pero cuando llegan las personas, cualquiera puede acercarse y porque está entrenándose y si necesita apoyo, pide apoyo, pero puede ayudar e ir construyendo y llevando la palabra de Dios a sus vidas. Un libro que yo les recomiendo si quieren aprender sobre temas controversiales, temas especialmente difíciles, no sé si lo han leído, se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Especialmente en estos tiempos cuando es bien difícil entender por qué sucede lo que sucede, la guerra, el sufrimiento del mundo. Este es un muy buen libro escrito por el Dr. James Dobson. Él no es de nuestro movimiento de iglesia, pero tiene una enseñanza muy razonable, muy compacta. Siento que no se mete en temas
doctrinales, sino más de enseñanza sobre cómo poder atravesar situaciones, como es un médico, es un doctor, ¿no? Entonces, creo que es un buen libro que yo les recomendaría, ¿verdad? Y me ayuda a poder sobrellevar cosas, ¿no? Sí que los discípulos tenían valor y vencieron el miedo porque estaban llenos del Espíritu Santo, hermano. ¿Cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo? Te preguntas. A ver, voy a abrir esto. ¿Quién quiere participar? ¿Cómo nos podemos llenar del Espíritu Santo? Porque eso es importante. Fue así como tenían valor. Entonces mi pregunta es, ¿cómo tú crees o entiendes o sabes o has estudiado que uno se puede llenar del Espíritu Santo? ¿Quién quiere opinar? ¿Quién quiere decir algo? Se aprovecho para tomar un matecito. No deja. Benjamín, creo que tal vez está bloqueado. No sé si puedes... hay alguien, creo que alguien quería hablar. ¿Quién quería hablar? ¿Quién quería hablar? Elisa, si la puedes desbloquear a ella, porfa, por ahora. El que quiera hablar, que diga para que se le desbloquee para poderle... Déjame ver. creo que yo te puedo apoyar también con eso. Déjame ver. Puedes hacerlo, creo. A ver. Sí, Elisa, iPhone. Es iPhone. Es iPhone. A ver, ¿dónde está Elisa? iPhone. Aquí está. Tienes dos iPhones. Hay dos iPhones ahí. Cindy. Okay. ¿Cómo puedo desbloquear aquí a alguien? Aquí, ya. Ahí está Elisa ya. Gracias. Pues me pensé por medio de la palabra, obviamente de Dios, o sea, pensé en esa escritura de que habla de Romanos, de que tu fe viene a través de escuchar el mensaje y entonces el Espíritu está conectado con nuestra fe, o sea, como cada vez que nosotros recibimos la palabra de Dios y, ¿verdad?, la ponemos en práctica, pues es una manera de alimentar al Espíritu, alimenta nuestra fe, alimenta, y es como un paquete completo. Totalmente de acuerdo. Sí, el alimentarte, obviamente, en la palabra de Dios alimenta tu fe y por ende la fe, acordémonos que en Gálatas dice que es uno de los frutos del Espíritu. ¿No? Así que definitivamente esto es así. Miren lo que dice Efesios 5 del 18 al 20. Vamos a Efesios 5 del 18 al 20. Efesios 5 del 18 al 20 dice: al principio comienza, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, ¿ok? Más bien, por el contrario, dice, llénense del Espíritu. Ok, perfecto, llenémonos del Espíritu. ¿Y entonces qué hacemos para llenarnos del Espíritu? Entonces Pablo empieza a enseñar cosas que podemos hacer. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y den gracias, siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo? Pablo nos da algunas cosas importantes seguidamente. Después dicho, llénense del Espíritu, empieza a decir algunas. ¿Cuáles son en el contexto? Compartir entre nosotros las Escrituras, dice. Los salmos. Acuérdense que en entonces no había el Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento. Lo que tenían ellos eran los salmos, eran Isaías, era el Antiguo Testamento. Compartan entre ustedes las Escrituras, compartan la palabra de Dios. Yo me acuerdo antes, ¿se acuerdan que antes habían hermanos increíbles y hermanas? Hasta yo lo hice un tiempo, que hacíamos escrituras de dedicación y llegábamos al hermano, a la hermana, mira, aquí una escritura de dedicación, ¿no? O compartíamos entre nosotros qué estábamos aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios ayuda a llenarse del Espíritu. Cantar cánticos espirituales. No cualquier cántico, es cánticos espirituales. Cánticos espirituales ayudan a llenarse del Espíritu Santo. Alabarlo con el corazón, ¿no? Entonces, para eso, tenemos que cuidar nuestro corazón. Y hay muchas cosas que podemos hacer para eso, como mantener nuestro corazón puro, abierto, confesarlo, estar abierto a nuestro corazón, ¿no? Estar dispuesto a entregar nuestro corazón, cuidar nuestro corazón. Dice Proverbios que de ahí emana la vida. Entonces, alabarlo con el corazón, muy importante, y dando gracias por todo. Entonces, orando con gratitud.
dando gracias por todo. Entonces aquí nos dice, queremos llenarnos del Espíritu Santo, querida familia, ministerio, iglesia en español. Debemos compartir entre nosotros escrituras, debemos llenarnos, debemos aprender de la Biblia, escrituras, compartirlas con los demás, cantar cánticos espirituales, alabarlo con el corazón, siendo abiertos, manteniendo nuestro corazón lo más puro posible que podamos, dando gracias por todo. Y después dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos vencer el miedo con el poder del Espíritu Santo. Si quieres aprender más sobre el Espíritu Santo, yo te animo a que leas este libro. Es un buen libro para comenzar, ¿verdad? Se llama El Espíritu. Este sí es de un hermano de la iglesia, Douglas Jacoby, la obra del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Se llama El Espíritu. Es un buen libro, yo creo, como una base para comenzar a entender el Espíritu Santo. Este es una muy buena base, ¿verdad? Y ya después de eso te puedes tirar a otros libros, a otros tipos de contenidos que con gusto yo te puedo facilitar o decir por dónde, porque yo he estudiado sobre este tema. Entonces, pero creo que con este, si no lo has hecho, es una buena forma de comenzar. Si ya lo has leído, lo puedes volver a leer, pero si quieres más contenido, yo te puedo con gusto compartir algunas cosas que a mí me han ayudado para crecer en el entendimiento y cómo relacionarme de una manera saludable con el Espíritu Santo. Para terminar, hermano, tenemos algunos miedos centrales. Tenemos miedo a veces a la muerte o no tenemos miedo a la muerte. Seamos sinceros. Bueno, ella dice Elizabeth que no, ella va con todo, dice. Elizabeth no tiene miedo a la muerte. Bueno, Elizabeth, tú eres una héroe en la fe. Tú has pasado por cosas difíciles, así que ya sabes más o menos cómo es la cosa. Pero es algo que afecta al mundo. El mundo tiene miedo a la muerte. El mundo tiene miedo a la muerte. Y nosotros no es que la estamos buscando, pero a veces nos puede dar miedo. A veces tenemos miedo a la gente o tenemos miedo al fracaso. Al fracaso. Y esas creo que son las tres más principales que podría hablar por ahora. Quisiera compartir 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, del 51 al 57. En caso que estás teniendo miedo a la muerte, quiero que leamos esta escritura. 1 Corintios 15, del 51 al 57. Presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, mira, y nosotros, a los discípulos, a la iglesia le está hablando, nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos vamos a ser transformados, hermano. Tú eres un discípulo de Jesús. Si eres un discípulo de Jesús, tú estás aquí. Tú serás transformado y vas a recibir un cuerpo incorruptible algún día. Este cuerpo que tenemos está prestado, pero Dios tiene un mejor cuerpo para nosotros que va a ser eterno. Y esa es la promesa, recibiremos y todos algún día seremos transformados. Y eso es increíble, esa promesa. Todo ese capítulo tiene un montón de promesas. Entonces, si tienes miedo a la muerte, quiero animarte, obviamente no la busques, pero no tenemos que tener miedo a la muerte. Tenemos que tener paz sabiendo de que todos seremos transformados. Tú y yo vamos a ser transformados algún día, ¿no? Como decía Pablo, ya quisiera estar con Jesús, pero sé que mientras estoy en el cuerpo puedo hacer mucho bien, así que sigo adelante, ¿no? Miedo a la gente, Gálatas 1:10. Si tienes miedo a la gente, como a todos nos pasa, a veces tenemos miedo a la gente, tenemos miedo a las personas, ¿no? A veces no nos cuesta, ¿no? Decir o hablar con respeto, con amor, pero con la verdad nos cuesta. Dice Gálatas 1:10, ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Dice, buscar agradar a Dios. Jesús era conocido por eso, porque él no buscaba las apariencias. Él no juzgaba las apariencias ni buscaba ser influenciado por las personas. Dice que él buscaba la verdad, él buscaba hacer lo justo delante de Dios.
¿no? Sigamos al maestro. Miedo al fracaso. Me encanta esta promesa, Salmos 37, del 23 al 34. Cuando yo estoy pasando por un momento difícil, pues, que obviamente hay muchos, creo que todos pasamos momentos difíciles, las cosas no salen como tú quieres, sabes que esta promesa me levanta el ánimo siempre. Y dicen en Salmos 37, del 23 al 24, el Señor dirige los caminos del hombre cuando se complace en su modo de vida. Si el hombre cae, no se queda en el suelo, porque el Señor lo sostiene de la mano. Aunque parezca que caímos, aunque parezca que fracasamos, hermano, dice Dios, no te preocupes. No te preocupes, Dios te tiene de la mano y te va a levantar en su momento oportuno. Tranquilo, tranquila. Dios te tiene de la mano para seguir fieles. Así que el único que merece nuestro temor, reverencia, nuestro respeto, en realidad es Dios. Él sí merece esto. Y hay una escritura que para terminar quiero mostrarte que yo quedé impactado, hermano. Yo quedé impactado, de verdad te lo digo. Yo quedé como, ¿qué? ¡Wow! Está en Isaías 11:3. Habla sobre Jesús. Esta es una escritura que habla sobre Jesús, sobre el reinado del Mesías. Y en Isaías 11, versículo 3, yo quedé, no sabía qué decir. Mira lo que dice en el versículo 3. Su deleite será el temor al Señor. No juzgará según las apariencias, ni dictará sentencias según los rumores. Pero mira la primera parte, solo la primera parte, fócate. Su deleite, escucha, su deleite será temer al Señor. Dice que Jesús se deleitaba en el temor de Dios. Y cuando habla en deleite, lo vi, la palabra en hebreo está hablando de que él se volvía un aroma agradable. Es como pensar que alguien danza delante de Dios porque tiene temor a él. Es un temor, no de esos temores que tú huyes, sino es un temor que quieres estar con él. Es un temor que cubre, que protege. Es un temor reverente, que adora, que alaba, ¿no? Es un temor que respeta. Pero es un temor hermoso, es un sentimiento hermoso que tú quieres estar bajo esas alas. Así que algunas preguntas para reflexionar, hermanos. ¿Qué miedos tienes que crees están frenando tu fe y crecimiento espiritual? Piensa, ¿qué miedos tienes que crees que están frenando tu fe y crecimiento espiritual? Pregunta de examen. ¿Cómo puedo llenarte del Espíritu Santo? Eso fue una de las cosas que ayudó a que tuvieran un valor, una valentía espiritual. Y eso nos hace santos. ¿Cómo puedes llenarte del Espíritu Santo? Y busca llenarte del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de valentía habla la Biblia que vence como Jesús venció? ¿Qué tipo de valentía es esta? Una valentía espiritual. Así que, hermanos, somos verdaderamente libres e independientes cuando vencemos el pecado, cuando vencemos nuestros miedos. Jesús es nuestro libertador. Sí que sigamos su ejemplo de valentía espiritual. Si Dios lo permite, el domingo quiero compartir una clase y te estoy compartiendo esto para que ores, para que estemos orando. Por favor, apóyame con tus oraciones. Y algo que quiero pedirles es que cuando vayamos a las reuniones, oremos por las reuniones. Oremos por el coro, oremos por quien va a dar la clase, independientemente de quién sea. Oremos por las ofrendas, oremos por los niños. Te quiero pedir que en tu semana tú aproveches en algún momento para orar por las reuniones. Ora por las reuniones, para que el Espíritu Santo se mueva, para que Dios te hable a tu vida, para que Dios lleve más personas, para que Dios nos ponga personas en el camino. Ora por las reuniones. Y si Dios lo permite, este domingo quiero hablar un poquito sobre el temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? ¿No? De una manera saludable, ¿no? ¿Qué significa el temor a Dios? Porque una de las características de la iglesia era esa. Ellos estaban en el temor de Dios, se deleitaban en el temor de Dios. Y Dios hacía maravillas, milagros, proezas en medio de ellos. Así que eso quería compartir. Voy a dejar unos minutos para que quiera hablar. Si hay alguien que quiere dar algún comentario, por favor, adelante.